Si hay un misterio, un expediente X de la arqueología que está ganando fuerza y popularidad en según qué sectores en los últimos años, es sin duda la pirámide de Gunung Padang, en Indonesia. Un yacimiento que para muchos desafía todo lo que creíamos saber sobre nuestros antepasados y que podría reescribir la historia de la humanidad, como mínimo la prehistoria de Indonesia. Hay quienes la sitúan hace más de 25.000 años, lo que la convertiría en la estructura artificial en la pirámide más antigua del planeta. Habría que situarla en base a esas fechas, a finales de la última edad de hielo, y para muchos, insisto, nos hablaría de una civilización perdida, de esa otra humanidad que demostraría conocimientos muy avanzados en las fechas en las que la sitúan. Desde luego, un yacimiento que genera debate, que genera interés entre los científicos, entre los arqueólogos, y del que hoy queremos saber más. Porque, como suele pasar, hay misterio, hay enigma, hay cuestiones increíbles, pero no son todas las que nos quieren vender. Comenzamos. Sin embargo, he encontrado pruebas de una civilización anterior. Uno de esos descubrimientos ha sido aquí, en Indonesia. En una de sus islas más habitadas, Java, a 4 horas al sur de Yakarta, cerca del pueblo de Kariamukti. He venido a investigar uno de los hallazgos arqueológicos más polémicos e importantes de nuestro tiempo. Este descubrimiento ha confundido a muchos arqueólogos porque pone en tela de juicio todo lo que nos han contado sobre la prehistoria de la humanidad. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Y si hubiera existido una civilización avanzada en Indonesia durante la Edad de Hielo? Esto es Gunung Padang. Son muchas las preguntas, las dudas que asaltan a Graham Hancock, el periodista al que escuchábamos en este audio, presentador de esa serie documental para Netflix que lleva por título Los Apocalipsis del Pasado, que acaba de estrenar su segunda temporada y que en la primera temporada arrancaron ni más ni menos con el asunto que hoy queremos desgranar, que hoy queremos analizar. Gunung Padang, esa colina en Indonesia que algunos pues califican, interpretan como la estructura megalítica más antigua del mundo. Las cifras son asombrosas, al menos las que nos venden desde determinados sectores. Entre 24 y 25.000 años habría que irse atrás en el tiempo para descubrir los orígenes de este yacimiento, de esta pirámide o pretendida pirámide. Hoy lo vamos a descubrir, que, bueno, pues está cobrando muchísima fuerza, por un lado, en el sector arqueológico, más académico, más oficial, que no niega que efectivamente puede tratarse de un yacimiento de lo más interesante para conocer pues, los orígenes de ciertas culturas y ciertas historias en Indonesia, y otro grupo, quizá abanderado precisamente por Hancock y otros de su calaña, me atrevería a decir, más en una corriente pseudoarqueológica, que pretenden vendernos Gunung Padang como una pirámide levantada ni más ni menos que al final de la Edad de Hielo. Todo esto vamos a tratar, insisto, de comprenderlo, de analizarlo en los próximos minutos con un muy buen amigo de este programa que casi se ha convertido en nuestro especialista, en nuestro arqueólogo de cabecera a la hora de tratar de desentrañar determinados enigmas históricos. Ya lo conocéis y de hecho me temo que muy bien, porque cada vez que nos visita, pues los temas que trata y cómo los cuenta generan una expectación y un interés tremendo. Él es el arqueólogo, historiador y sobre todo viajero Tito Vivas. Tito, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Pues mira, mejor que en brazos, como en casa. No sé si te entra un poco de urticaria, vamos a ir poco a poco al escuchar a Graham Hancock, que como él mismo se presenta, y esto nos hace mucha gracia, no es arqueólogo, no es científico, es periodista, pero sin embargo es capaz de hacer unas afirmaciones tremendas. Me divierte mucho la gente que se presenta de esa forma, que no es el único, hay muchos que luego lo han copiado a él, en esa forma de presentarse, hola, soy fulano, no soy ni esto, es decir, no soy nada de lo que debería ser para venir a hablaros de esto, pero bueno, voy a hablaros de esto y ya está. Es que es tremendo, o sea, no sé, bueno, claro, es verdad que es un discurso muy propio de este tipo de perfiles, pues más en la corriente pseudoarqueológica y sensacionalista que en la académica y en a la que uno debe atender cuando quiere comprender nuestro pasado. Pero es verdad que, oye, es que encima orgullosos de no ser arqueólogos. Es que han sabido muy bien, desde un punto de vista del marketing, darle la vuelta al concepto, ¿no? Y hacer mira, no soy lo que debería ser, hacer de eso una especie de triunfo, de logro, de éxito como para diferenciarse y como para posicionarse. Y claro, eso vende mucho porque ellos mismos se generan un aura de personaje interesante. El problema es cuando uno rasca un poquito la superficie. En el momento que rascas la superficie te das cuenta, bueno, pues que en este caso Graham Hancock, que es a la arqueología, pues lo que tu dragón invisible de Carl Sagan era a la zoología, así de claro. Total. No quiero adelantar demasiado porque yo creo que hay un dato revelador en todo lo que tiene que ver con Gunung Padan, porque sí que es cierto que, por ejemplo, tanto Hancock como otros, como otros comunicadores que le están dando mucha bola a esta cuestión se están amparando en un estudio, que luego veremos un poco el proof, ¿no?, de ese estudio. Pero antes de comenzar, tú en una de tus charlas que ofreces habitualmente principalmente en el espacio Pangea de Barcelona, pero también en ocasiones en Madrid, pues dentro de esos viajes de autor, luego daremos más detalles, porque precisamente uno de ellos es a Indonesia, es precisamente a visitar Gunung Padang y otros tantos sitios de la zona. Pues en la charla que dedicabas al tema de Gunung Padang y que pueden buscar en el canal de YouTube de Tito Vivas y de Sociedad Histórica, tú decías algo que yo creo que es clave, y es que este yacimiento ahora mismo es un caramelito para toda esta corriente, ¿no? Porque, bueno, parece que ha cobrado cierto protagonismo y todo el mundo es capaz de hablar de él para hablarnos, pues eso, de una humanidad perdida que hemos olvidado y que era capaz de hacer proezas increíbles. Es que efectivamente es un soplo, yo creo que es un soplo de aire fresco para una corriente pseudocientífica, vamos a llamarla claramente así, ¿no? Que obviamente estaban ya un poco aburridos y un poco acorralados, ¿no? Siempre se revuelven y siempre vuelven sobre los mismos temas, de que si las líneas de Nazca, que si las pirámides de Egipto, que si sus aliens ancestrales, siempre vuelven una y otra vez sobre el mismo tema sin tener evidencia ninguna, pero claro, ellos mismos, yo creo que se deben de aburrir ya hasta ellos mismos, ¿no? De hablar de hacerse llamar investigadores de cosas que investigan sin tener evidencia alguna. Y de repente aparece esto, de repente aparece un yacimiento donde hay un estudio, que hablaremos de él ahora, como tú bien dices, que certifica de alguna manera una antigüedad que no se corresponde. Es un yacimiento relativamente desconocido, es un yacimiento relativamente todavía, digamos, no inexplorado, porque se conoce desde el siglo XIX, pero sí que no ha sido trabajado, ¿no? De hecho, yo creo que toda la prehistoria de Indonesia obviamente es un trabajo todavía en pañales, ¿no? Está por nacer y por empezar a cobrar fuerza, pero sí es verdad que épocas posteriores, ¿no?, de Indonesia, con la llegada del hinduismo, del budismo, de luego el islam, y de grandes construcciones, sobre todo en Java, sí se conocen, pero lo que son los orígenes, ¿no?, que Graham Hancock retoma y se lleva hasta ese antes de ser una isla, ¿no?, ese continente que se llamaba Sondalandia o algo así, ¿no? Sundaland, que es de donde viene el nombre del reino, ¿no?, que arqueológicamente da nombre a todos estos yacimientos. Pues claro, es algo completamente nuevo, es un chorro de aire fresco, y por muy fresco que sea el chorro, para ellos está ardiendo porque es un clavo, es el nuevo clavo ardiendo al que agarrarse para seguir con su discurso.
Vamos, si te parece, antes de entrar a repasar pues algunas de las cuestiones más polémicas, ya hemos escuchado un poco ese fragmento del documental de Netflix de los apocalipsis del pasado, ya lo presentábamos un poco en la introducción, pero para ponernos en situación, ¿qué es exactamente Gunung Padang y cuál es su importancia precisamente en la arqueología o en el contexto arqueológico de Indonesia? Pues mira, dentro de lo desconocida que es a día de hoy, como te decía, la prehistoria de Indonesia, en realidad Gunung Padang es uno más de muchos yacimientos que podemos remontar pues prácticamente vamos por no pillarnos los dedos, fíjate si podemos dar un periodo muy amplio en la segunda mitad del primer milenio, ¿vale? Antes de Cristo. Y que, por supuesto, continuaría después de Cristo, ¿no? Pero bueno, ¿que lo podemos remontar al siglo VI antes de Cristo, alguno de ellos? Bueno, pues probablemente sí, ya digo, porque todavía está prácticamente todo por hacer. Pero es uno más de muchos otros yacimientos que hay en el entorno. ¿Qué tiene Gunung Padang de especial? Bueno, probablemente tiene de especial el tamaño, tiene de especial la altura. Para quien no lo conozca o no haya visto nunca una imagen, es una montaña. En realidad Gunung Padang no es una construcción artificial, está erigido sobre una montaña y en la cima de esa montaña, a la que se le construyó una enorme escalinata de cientos de metros, ¿no? Muy empinada para llegar hasta su cima, pues aprovechando gran parte de los recursos geológicos del entorno, que es una de las claves de todo este debate y de toda esta discusión, que es piedra volcánica, son unas columnas de basalto hexagonales que se ven en muchos otros lugares del mundo, pues se aprovechó para hacer una construcción aterrazada en su cima. Fíjate, pues muy curioso porque uno de los elementos en los que yo primeramente me detendría en el momento que ponga el pie, y lo haré en el momento que ponga el pie en Gunung Padang en el próximo mes de junio, será medir la orientación astronómica de ese yacimiento, porque parece ser que está perfectamente muy orientado hacia el norte, ¿no? La escalinata da al norte, y luego en el momento que se llega a la parte superior, a esta obra, a esta construcción que sí aparece ya en la cima, pues aparece una construcción en 5 terrazas. Entonces, bueno, pues al estilo de muchas otras civilizaciones de la antigüedad, sin necesidad de que haya habido un contacto ancestral entre ellas, ¿no? Es obvio que cuando uno quiere construir algo y que se mantenga en altura y que sea muy alto, pues cuanto más ancha sea la base, mejor, ¿no? Con lo cual la construcción piramidal en sí te sale por sí sola. Pues lo que hicieron fue aterrazar toda la cima de la montaña y generar una estructura casi como si fuera efectivamente una pirámide escalonada, redondeada, no tiene base rectangular, pero con aristas muy redondeadas, en 5 terrazas, ¿no? Y parece ser que habría algún tipo, porque todavía está por excavarse, algún tipo de estructura ceremonial en lo alto de esas terrazas. Pero claro, no se ha encontrado absolutamente resto de actividad o de ocupación humana más allá de esas propias reestructuras, ¿no? que se han hecho con las piedras, porque no se ha encontrado material cerámico, no se ha encontrado elemento ritual, no se ha encontrado restos humanos que nos hablen de una necrópolis, con lo cual, como muchos otros lugares del entorno, incluso más que en otros lugares del entorno, carecemos de más información. Es verdad que, como dices, hay algunas claves que están claras y otras en las que todavía es precipitado aventurarse, pero sí podemos decir, como tú ya nos aclarabas, que efectivamente, bueno, pues se aprovecha probablemente la estructura natural para darle forma y para darle un uso humano, probablemente ritual. Eso es innegable, es decir, que hubo un uso humano y que hay una distribución construida por humanos, es así. Luego entraríamos un poco en la polémica quizá de si esas miles de piedras volcánicas fueron talladas o trabajadas. Eso no está tan claro, simplemente si fueron utilizadas, ¿no? para construir pues esas terrazas o esos espacios rectangulares que uno puede ver si busca imágenes. Eso lo tenemos claro, que se utilizó y que hubo cierta distribución, sí. Luego ya otra cosa es precipitarse a otras cuestiones, porque lo que pretende... No, te iba a decir, para mí hay 3 puntos claves llegados a esta situación, ¿no? Efectivamente, una es cuál es el origen de esas piedras. Obviamente la montaña es volcánica. La montaña es volcánica como todas las demás montañas de alrededor en prácticamente toda la isla de Java. O sea, si por algo se caracteriza Java, aparte de por sus maravillosos templos, es por sus volcanes. Con lo cual, probablemente la piedra
que ya hemos dicho que son como columnas basálticas, hexagonales, que se ven en muchos otros lugares. Probablemente a lo mejor la gente está más acostumbrado a verlo en Irlanda, ¿no? La famosa calzada del gigante, o en algunas construcciones geológicas también que se dan en Islandia, porque son zonas también volcánicas, pero bueno, son como columnas hexagonales de basalto. Que habría, lo primero sería analizar si esas piedras son de la propia montaña o se han traído desde otro lugar. Si son de la propia montaña es más fácil la construcción. Si se han traído de otro lugar, obviamente tendría un carácter mucho más ritualístico, ¿no? De tienen que ser estas piedras y no otras. El segundo punto es si han sido trabajadas o no han sido trabajadas. Parece ser que sí, que han sido trabajadas efectivamente, porque parece que todas tienen un tamaño aproximado muy parecido, entre 1,5 metros, 2 metros, una cosa así. Por lo tanto, parece que obviamente esas piedras se han tallado, o por lo menos se han cortado a una medida concreta para utilizarlo como material de construcción. Y el tercer punto es, vale, efectivamente, parece, es obvio, sí, ha habido una aportación aquí, una intervención humana, porque hay estructuras cuadrangulares, hay estructuras de soporte y de aterrazamiento, hay elementos estructurales, con lo cual esto significa que aquí ha habido una intervención humana. Ahora, la pregunta está en qué fecha es, ¿no? En qué momento, qué cronología tiene esa construcción y en qué elementos de datación nos vamos a basar para determinar la cronología de esa construcción. Y creo que esos 3 saltos son los que, si se malinterpretan si se malinterpretan, ya va implícito ahí, pues obviamente llevan al error que yo creo que se está cometiendo. Vamos, si te parece, para que también los oyentes se vayan poniendo un poco en contexto, vamos a acudir un poco al discurso más sensacionalista de esta cuestión, de quienes hablan que se trataría de una pirámide artificial y la sitúan además como la primera pirámide construida. En contraste, por ejemplo, con otras pirámides como las que encontramos en Egipto, si descartando Gunung Padán, ¿cuál sería la primera pirámide que nosotros históricamente está documentada construida? Pues hasta ahora siempre se había planteado y se había comentado que la primera pirámide documentada en la historia era la pirámide escalonada del rey Zoser en Sáqqara. Estaríamos hablando de una pirámide de casi 5.000 años, ¿vale? Por redondear, serían unos 4.760, una cosa así. Pero bueno, por redondear, unos 5.000 años. Y ahora se discute también mucho la antigüedad que puede tener un yacimiento o varios yacimientos en Perú. Uno de ellos sería Caral, en el entorno pues sobre todo casi en el inicio del mundo Nazca, ¿no? Eso está muy cerca de Ica, de Paracas, de toda esta zona que es una cultura preincaica, ¿no? Y que todos conocemos por las famosas líneas de Nazca, ¿no? Pero que tienen un centro ceremonial que es impresionante, que excava un arqueólogo italiano, que yo tuve la oportunidad de conocer, que tuve la oportunidad de visitar, porque él mismo me lo enseñó. No recuerdo ahora mismo el nombre del italiano, voy a quedar fatal con él, se me ha olvidado. Por lo menos digo que hay un arqueólogo italiano excavando, no hago como Graham Hancock, que dice los arqueólogos, y habla de los arqueólogos en plural majestático como si fuéramos una especie de colectivo, ¿no? Pero yo tuve la oportunidad de conocer aquella pirámide de Caral, que está también en excavación, y también se debate cuál podría ser la antigüedad, o si podría tener una antigüedad parecida o incluso superior a la de la pirámide escalonada de Zoser en Sáqqara, que pertenece a la tercera dinastía. Ahí ya tendríamos el contraste, nos remontaríamos, según las dataciones, pues ya digo, 25.000 años. Ahora iremos precisamente a esa cuestión de las capas. Pero otra cosa que a mí me llama mucho la atención y que creo que puede ser muy gráfica de alguna forma para la audiencia, es que, claro, siempre un poco dentro de este discurso parece que este yacimiento de Gunung Padán, es verdad que las excavaciones más importantes o más relevantes son relativamente recientes, ya en el siglo XXI, pero algo que me llamó mucho la atención es que tú comentabas que era un yacimiento perfectamente conocido incluso antes del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. O sea, este yacimiento ya se conocía, se había estudiado, se había hablado de él antes, incluso a finales del 19 y comienzos del 20. En 1890 es exactamente cuando nos hablan por primera vez de él. Lo hacen los holandeses, lo hace un holandés que se llama Roger Verbeek, y es el primero que escribe sobre este y otros yacimientos en un libro sobre Java. Obviamente Verbeek no lo excava, no se detiene, ¿no?
pero habla de que en lo alto de la montaña de Gunung Padang, ¿no? Cerca de otra que se llama Gunung Melati, bueno, pues que él ha podido ver que hay 4 terrazas, ¿no? Y que están conectadas como por escalinatas, o sea, lo describe perfectamente, es un yacimiento que se conoce. La primera excavación se acomete en 1914, también por otro holandés que se llamaba Nicolás Johannes Krom. Y Johannes Krom sí que bueno, hace un primer sondeo, una primera excavación y hace un reporte para el Departamento de Antigüedades de aquel momento, que no era indonesio, todavía no era de la influencia colonial de los holandeses. Pero claro, esto se conoce. Luego ya hasta 2014, yo creo que no se ha empezado a trabajar. Y es más, toda la polémica, todo este debate al que Graham Hancock le encanta echar leña diciendo que los arqueólogos tradicionales, yo no sé qué son los arqueólogos tradicionales, supongo que son los que visten con pajarita, ¿no? Frente a los arqueólogos que deben de llevar, que deban de ir vestidos de Agatha Ruiz de la Prada, no lo entiendo, ¿no? Porque o eres arqueólogo porque tienes título académico o no lo eres, pero bueno, los arqueólogos tradicionales no son los que han excavado o los que han sacado esta polémica, en realidad son geólogos, ¿no? Son geólogos e ingenieros los que han hecho una investigación a partir de 2014 en Gunung Padang y son los que han hecho saltar la liebre, ¿no? de esta datación, a la que obviamente Graham Hancock pues es el primero que ha olido un poco la carroña y el primero que llegó corriendo allí a aprovecharse de ello, ¿no? Pues vamos a ir precisamente con esas cuestiones fundamentales y te voy a hacer pues probablemente una de las preguntas más potentes y a partir de ahí vamos repasando poco a poco, porque claro, tú ya nos has explicado y nos has dejado caer que probablemente lo que hacen es aprovechar la propia forma de la montaña para, bueno, pues para levantar allí un poco este yacimiento, pero claro, ¿tendríamos realmente evidencia de que toda esa montaña sea una pirámide artificial construida desde cero? Porque eso sería mucho afirmar. Es que ese es precisamente el inicio del problema. Cuando tú tienes un yacimiento en el que no tienes resto material, no tienes evidencia de actividad, no tienes restos orgánicos pertenecientes a una necrópolis o a restos de animales porque allí se han estado criando o se han sacrificado ritualmente, lo que sea, ¿qué elemento orgánico es el que tú puedes utilizar para hacer una datación cronológica? Obviamente no tienes ninguna opción, ¿no? Y en este caso, estos investigadores, concretamente, el equipo estaba dirigido por un doctor que se llama Danny Hillman Natawidjaya. ¿Que es geólogo? Es geólogo del Centro de Investigaciones de Desastres Naturales de la Agencia de Innovación Nacional de Indonesia. Y lo firmaba también este artículo un arqueólogo, sí que había un arqueólogo de la Universidad de Indonesia, del Departamento de Arqueología, que se llama Ali Akbar, y Ali Akbar es el primero, digamos que era el arqueólogo que estaba en el equipo, pero claro, para mí tiene más delito, entre comillas, ¿no? Ali Akbar que Hillman Natawidjaya, porque obviamente, como digo, cuando tú no tienes un elemento orgánico que datar, ¿a qué se agarraron en esta investigación? Se agarraron al mortero, al supuesto mortero que aparece entre las piedras de la construcción, alegando que obviamente esas piedras habían sido manipuladas, ¿vale? Hasta ahí de acuerdo. Que esas piedras habían sido dispuestas por seres humanos en la disposición arquitectónica que ellos quisieran, ¿vale? Hasta ahí de acuerdo. Y que lo habían hecho utilizando una especie de mortero que se utilizaba para unir una piedra con otra. Cosa que yo ya no estoy tan seguro. Tendría que verlo mucho más en profundidad, ¿no? Pero aquí ya vienen dos elementos a entrar en conflicto. El primero es, ¿cómo datas un mortero? ¿Vale? Porque el mortero, los elementos orgánicos que tienen no dejan de ser pertenecientes a la tierra. Es decir, salvo que en ese mortero encuentres material orgánico que sí se pueda datar por un carbono o por otra cosa, el carbono 14 te va a dar la antigüedad de la tierra, no la antigüedad en la que se ha utilizado esa tierra para hacer un mortero.
con lo cual es muy problemático sacar una cronología con ese mortero. Pero es que además hay otro elemento añadido, y es que si tú lees el artículo que se publicó en una revista que se llama Archaeological Prospection, Prospección Arqueológica, artículo que luego la revista... Que es una revista indexada, académica. Correcto. Y precisamente por eso, finalmente, la propia revista se retractó del artículo. Si uno busca el artículo online, está el PDF, uno lo puede ver, lo puede leer entero, pero en todas las páginas hay una enorme marca de agua que la propia publicación ha puesto, que pone retracted, ¿no? Se han retractado de esa publicación porque se han dado cuenta de que contiene muchos errores. ¿Cuál es el segundo de esos errores o de esos problemas? Pues que leyendo ese artículo uno se da cuenta de que para intentar conocer la naturaleza del interior de la pirámide o del yacimiento, se hicieron sondeos geológicos, o sea, el típico tubo que excava a una profundidad enorme, me parece que llegaron como hasta 30 metros, también hicieron obviamente georradares, ¿no?, por encima y con ondas de radio y demás, varios escaneados en la Tierra, pero lo más importante en este caso para la extracción de muestras fue pues esos sondeos tan profundos. Y claro, la datación por carbono 14 de las partes inferiores de esos sondeos, que pueden estar a 15-20 metros de profundidad, les dan una antigüedad de 24.000 años. Ahora bien, ¿dónde está el problema? En suponer que esos estratos, aunque tengan piedras basálticas hexagonales, no hay evidencia ninguna de, por lo menos hasta ahora, de que a esa profundidad esos restos pertenezcan a un momento de ocupación y de construcción humana. Es que a lo mejor lo único que estás haciendo es extraer un sondeo geológico de una profundidad tal que obviamente estás extrayendo restos orgánicos de la montaña, entre los cuales hay restos de columnas de basalto porque pertenecen a la propia montaña, sin necesidad de que en esa época, hace 20.000 o 25.000 años, hubiera humanos construyendo con esas piedras a esa profundidad. Ese es el gran error. Si te parece, Tito, mira, vamos a escuchar brevemente unas declaraciones de este geólogo responsable, uno de los responsables del artículo y de las investigaciones, de Danny Hillman Natawidjaya, que es uno de los participantes junto con Ali Akbar en este documental de Graham Hancock, donde nos habla precisamente de esta polémica o de esta cuestión de las capas. Nos sorprendió ver que aquí había dos capas culturales. La primera capa de la superficie es del año 500 a.C. Pero a 4 metros de profundidad encontramos otra capa cultural. Es del año 5200 a.C. ¿Qué es esto de las capas culturales? ¿De qué nos está hablando Natawidjaya? Pues es que eso es lo que a mí me gustaría saber. Y eso es lo que en realidad este documental debería explicar. ¿Qué es una capa cultural? Para mí una capa cultural, entiendo, no es que sea un término que exista propiamente en arqueología, pero yo puedo entender que una capa cultural es dentro de la estratigrafía de un yacimiento arqueológico. Para quien no lo sepa, la arqueología funciona por estratos geológicos, y cuanto más profundo es el estrato, entendemos que es más antiguo. Para que se entienda mejor, la arqueología es una lasaña. Es así de claro, o sea, lasaña de carne y capa de pasta y bechamel. Pues primero he tenido que poner la carne, luego la pasta y luego la bechamel, con lo cual la carne es más antigua, luego vendrá la pasta y lo más moderno será la bechamel. Así funciona, ese es el mecanismo. Con lo cual, obviamente, para yo poder decir tengo una capa donde ha habido una actividad cultural humana, tengo que encontrar elementos que me hablen de la capa cultural humana. En el caso de la lasaña, es que la carne no está cruda. La carne es una boloñesa que alguien ha cocinado. Estupendo, eso es una capa cultural, porque ha habido una interacción cultural del ser humano. Ahora, la pregunta es, ¿qué interacción humana hay en esa segunda capa que él menciona, que tiene, en este fragmento habla de 5.000 años, luego habla de una cuarta capa más profunda, que es la que tiene 24.000 años de antigüedad? Vale, pero ¿qué elementos son los que tú has encontrado a esos niveles para afirmar que ha habido una interacción humana, ¿no?, en esa capa, y denominarlo capa cultural? Porque si no ha habido interacción humana, no deja de ser una capa geológica, con la antigüedad que pueda tener. Claro, se puede remontar a la edad de la última glaciación y muchísimo más, y más teniendo en cuenta que es un estrato volcánico, ¿no? Entonces, lo que no dicen en ningún momento es
cuál es la actividad humana para determinar que eso es una capa cultural. Y si uno lee el artículo, porque obviamente yo no me ceñí nunca me he ceñido al documental de Hancock, siempre voy a la fuente, y cuando yo fui al artículo, ellos en lo único que se basan es en que al seguir apareciendo estructuras basálticas hexagonales a esa profundidad, dan por hecho que es porque alguien las colocó allí. Pero claro, no hay ninguna evidencia de que nadie las colocara allí, y no hay tampoco nada que niegue que pueden ser formaciones geológicas propias de la montaña y que llevan ahí 25.000 años. Si te parece, Tito, es momento para hacer una breve pausa, porque aún hay algunas cuestiones polémicas que analizar, porque no solo se han atrevido a decir que estaríamos ante una pirámide artificial construida desde cero, que se remontaría ni más ni menos que a 25.000 años al final de la edad de hielo, sino que incluso, precisamente, con esas pruebas de radar o con esas técnicas de georradar, han llegado a afirmar que dentro de esta pirámide, como si estuviéramos en cualquiera de Egipto, habría incluso cámaras, que es otra de esas cuestiones polémicas. Pero lo comentamos y lo analizamos en apenas unos minutos aquí en El Dragón Invisible. En esta ocasión, con uno de esos programas que nos encantan y con uno de esos invitados que también nos encanta recibir en El Dragón. Estamos hablando probablemente de uno de los grandes o pretendidos enigmas arqueológicos. Realmente es un enigma, tiene muchas cosas que contarnos y que aportar precisamente sobre la prehistoria de Indonesia, pero probablemente no como muchos en los últimos meses, en los últimos años, nos están vendiendo, nos están haciendo creer, abanderados por el periodista Graham Hancock, que defiende que en Gunung Padang, en Indonesia, estaría la primera pirámide construida de la humanidad, ni más ni menos de hace 25.000 años. Estamos viendo que no todo es tan bonito como nos pretenden hacer vender. Ya hemos comentado precisamente que muchas de estas afirmaciones se basan precisamente en un artículo publicado en una revista académica titulada Archaeological Prospection, y que, todo hay que decirlo, ya lo hemos comentado, ese artículo se han retractado de publicarlo porque han detectado determinadas cosas que no están bien hechas, que son incorrectas y que desde luego son muy, muy arriesgadas. Lo estamos haciendo, como no, con nuestro especialista de cabecera, nuestro arqueólogo de cabecera aquí en El Dragón Invisible, el historiador y viajero Tito Vivas, que además el próximo mes de junio viajará con aquel que quiera apuntarse hasta Indonesia para descubrir no solo este yacimiento de Gunung Padang, sino otros muchos que precisamente van a cobrar protagonismo en los próximos minutos. Podéis buscar toda la información en sus redes sociales, en Instagram, en TikTok, donde además está creciendo mucho. Me ha hecho mucha gracia, Tito, el nombre, digamos, el nick que te has puesto en TikTok, porque claro, es TikTok Vivas. TikTok.vivas, es que me lo han puesto a huevo, claro. Pero pueden buscarte en YouTube, también en tu canal, y sobre todo esos viajes de autor que ahora mismo estás haciendo a través de Pangea. Ahí pueden buscar no solo este de Indonesia, sino todos los que tienes programados para este año. Luego te pediré más información al respecto. Pero nos quedábamos justo en este punto de Gunung Padang. Ya hemos hablado un poco de las pruebas de radiocarbono, de los elementos que han datado y que no tienen mucho sentido, en el sentido de que pues no son restos de ocupación humana, pero como decía, dentro de esas técnicas que usaron tanto los geólogos como los arqueólogos implicados en este estudio, también estaba la técnica del georradar, a través de la cual afirman que en el interior de esa pirámide, de esa pretendida pirámide, que ya hemos comentado que es un yacimiento natural aprovechado por determinados grupos de personas, habría ni más ni menos que cámaras en su interior. Sí, a ver, otra de las pruebas, como ya hemos dicho, otra de las pruebas que hicieron fue pues el uso de tecnologías de escáner, de sonar, de radar, vamos, en este caso es de escáner de georradar, para determinar si podría haber o no estructuras por debajo, ¿no? Esto es algo que es completamente común y habitual ya en arqueología, obviamente. Y bueno, pues hasta ahí, pues estupendo, ¿no? Que se haga este tipo de prueba o este tipo de sondeo.
Claro, en primer momento, cuando uno realiza la lectura que ofrece ese escáner, bueno, pues podría ser, ¿no? Yo no tengo por qué poner en duda, obviamente, los resultados que se publican, y parece ser que habría vacíos o cavidades en el entorno del interior de la pirámide. Ese escáner, según el artículo, profundizó hasta unos 30 metros, y podría haber algún tipo de cavidad o de vacío en el centro de la pirámide, y además tener una estructura longitudinal al propio eje de la montaña, que es el eje de la construcción, ¿no? Ese eje norte-sur. De ahí inmediatamente se da el salto a proponer que lo que hay son cámaras. Claro, no es lo mismo decir que hay vacíos que decir que hay cámaras. Porque un vacío o un espacio vacío, o que haya una oquedad, se puede dar en la propia formación geológica volcánica, ¿no? De hecho, es muy habitual que en estructuras volcánicas haya vacíos por gases, ¿no? Por formación de gases en el momento de las erupciones, y por la propia construcción esta estructural del basalto, que llegan a crear incluso a veces verdaderas cámaras cuadrangulares, y se han visto en muchos otros lugares. Entonces, puede ser nuevamente que estemos ante una estructura, un vacío, una cavidad que se ha generado de forma natural. Está ahí, bueno, pues ya digo, yo veo las imágenes del radar, ¿no? Ellos enseguida lo marcan con una flecha y ponen túnel y cámaras, ¿no? Supuestamente habría 3 cámaras conectadas entre sí por túneles, a los que supuestamente se accedería desde la quinta terraza, que es la parte más alta, y entendemos que por tanto la parte más importante y más ceremonial del yacimiento, y desde ahí se accedería a estas 3 cámaras. Claro, obviamente mi gran pregunta es si este escáner, si este georradar ha determinado que hay 3 cámaras y un túnel de acceso, lo inmediatamente posterior sería excavar ese túnel de acceso y determinar si efectivamente hay un acceso a una estructura subterránea, que no digo que no la haya, pero lo que sí digo es que habría que cerciorarse a través de otras nuevas metodologías científicas, que en este caso la más práctica es la propia excavación, en las áreas donde no digo que haya que vaciar la montaña a 30 metros de profundidad, ¿no? Pero si supuestamente el radar te ha dicho que hay un túnel de acceso desde la quinta terraza, lo siguiente, lógicamente, sería excavar esa quinta terraza para ver si es verdad que existe un túnel y determinar si esos vacíos o esas cavidades que te está de alguna forma respondiendo el radar, ¿no? O que te está revelando el radar, determinar si son estructuras construidas o si son vacíos propiamente geológicos. Y a partir de ahí determinar la antigüedad, porque no hay que olvidar que si este túnel tiene un acceso desde la entrada actual, y ellos mismos reconocen en su publicación que la primera capa, el primer nivel, el primer estrato, es del 500 a.C., por mucha cámara que haya en el interior, a mí me llevan a pensar que de existir serán del siglo V a.C., cosa que tiene toda la lógica del mundo dentro de la cronología del yacimiento. Este y muchos otros yacimientos que hay alrededor tienen esta cronología. Por lo tanto, sí, podría haber estructuras internas. Vale, busquémosla y determinemos primero si existen y segundo si pertenecen a esa supuesta estructura construida en el siglo V a.C. Nos van quedando pocos minutos. Yo creo que hemos aclarado bastantes cuestiones y sobre todo hemos comprobado que las certezas y los tiempos de la arqueología son muy diferentes a los de, bueno, pues determinados perfiles sensacionalistas que inmediatamente se lanzan a hacer afirmaciones quizá precipitadas y exageradas en según qué contextos. Tú en esa charla que diste sobre Gunung Padan, y que insisto, yo creo que pueden ver también en tu canal de YouTube, en el canal de Tito Vivas, hablabas que sobre todo, hay 2 cuestiones importantes a este respecto y que tienen que ver con hacer buena arqueología. Porque claro, cuando hablamos de Gunung Padan parece que solo existe Gunung Padan, que es una rareza en el contexto arqueológico, pero claro, es que hay que entender, pues eso, este yacimiento también en base
a los que tenemos alrededor y a la cultura que los construyó, porque probablemente sea una aproximación más acertada que la de remontarse 25.000 años atrás al final de la Edad de Hielo para decir que se empezó a construir este yacimiento. Es que es muy sensacionalista decir que tenemos un yacimiento que alguien o alguna civilización desconocida construyó hace 25.000 años y no pretender que surjan preguntas alrededor. O sea, vale, yo te compro la peli, ¿vale? Doy por hecho que esto lo construye una civilización que tiene 20 o 25.000 años de antigüedad, y entonces mi siguiente pregunta es, ¿qué civilización era esa? ¿Qué civilización era la que hace 25.000 años tenía la capacidad de construir esto y solo, única y exclusivamente esto? Y no hizo absolutamente nada más, ni dejó resto alguno más, ni dejó evidencia ninguna más, o sea, simplemente hizo una pirámide en lo alto de una montaña, que además, curiosamente, se asemeja muchísimo a muchos otros yacimientos que hay alrededor, incluidas otras pirámides. No hay que olvidarse que ahí tenemos, por ejemplo, no sé cómo se pronunciará, porque no sé cómo se pronuncia en Indonesia, pero se llama Lebak Sibeduk o algo así, que es una pirámide, una verdadera pirámide aterrazada, y que está perfectamente documentada entre el siglo, más o menos, vamos a decir siglo II antes de Cristo, más o menos, incluso II después de Cristo. Es decir, hay infinidad de estructuras alrededor de Gunung Padang que tienen una cronología normal y que se parecen muchísimo al tipo de construcción ceremonial que podría ser Gunung Padang. Con lo cual, ¿por qué una civilización de 25.000 años de antigüedad construiría una pirámide para que luego por encima una cultura completamente humana no solamente la reconstruya, sino que luego construya 50.000 yacimientos alrededor? No sé, a ver, yo siempre tiendo a pensar que la explicación más sencilla probablemente sea la correcta. Entonces, yo creo que es más sencillo pensar que a lo mejor ha habido un error en la datación de este yacimiento, cosa que opinan también los responsables de la revista que se han retractado de la publicación, que pensar que hay una civilización que construyó una única pirámide y no dejó evidencia ninguna añadida en ningún, no te voy a decir ni en 50 kilómetros a la redonda, en ningún sitio, ¿no? Por mucho que luego Graham Hancock haga malabares a tres manos para llevarse esto, ¿no?, como lo hace él, a hablar del diluvio universal, ¿no?, y de un relato común en muchas civilizaciones que hablan de que la humanidad tuvo una segunda oportunidad a través de una inundación. Es curioso porque él relaciona maravillosamente muchas culturas, que efectivamente las hay, que tienen mitos comunes en los cuales se produce una gran inundación o un gran diluvio, pero obvia todas aquellas civilizaciones de la antigüedad que no lo tienen. Por ejemplo, Egipto. Egipto no tiene un relato de destrucción de la humanidad a través de un diluvio por una sencilla razón, porque en Egipto no llueve. Y por una razón todavía más obvia, porque la inundación en Egipto es benefactora, con lo cual no pueden ser aniquilados tienen otros mitos completamente diferentes, de lo cual te da a entender, ¿no?, que las culturas todas tienden a desarrollar patrones comunes sin necesidad de que haya contacto entre ellas. Y no digo que no pueda haber un fenómeno geológico detrás de esa explicación del diluvio, que a lo mejor lo hay, ¿no? Como el cambio climático que se produjo entre el 9000 y el 11000 antes de Cristo probablemente esté detrás del mito del jardín del Edén, ¿no?, de la pérdida del jardín del Edén. Pero claro, querer meter en un saco absolutamente todo para hacer un relato a base de preguntas, como decías tú al principio, ¿no? Tú empezabas este programa diciendo Graham Hancock se hace muchas preguntas. Bueno, es que el 80% del guión de este tipo de programas son preguntas, ¿no? ¿Y qué pasaría si? Y hemos pensado alguna vez si esto podría ser construido, y al final la respuesta siempre es fulanito cree que sí, y a partir de ahí avanzan, ¿no? Bueno, pues ole por las creencias de fulanito, pero evidencia científica fulanito a lo mejor no tiene toda como para convencernos. Oye, Tito, y rápidamente, aunque yo creo que como bien decías, ¿no?, y nos has explicado, probablemente haya todavía mucha tela que cortar en lo que respecta a este yacimiento de Gunung Padang y todo lo que nos puede revelar sobre la prehistoria en Indonesia, siguiendo un poco la cronología correcta también en base un poco a estos yacimientos, si tuviéramos que aventurar un poco o medio intuir quién pudo realmente construir
construir o dar forma de alguna manera a este yacimiento, ¿a quién tendríamos que señalar, por lo menos a día de hoy, en base a este contexto arqueológico más correcto? Pues este es para mí el punto más interesante de este yacimiento y de todos los yacimientos prehistóricos de Indonesia, porque nos llevan a una cultura, a una civilización, yo creo que todavía muy desconocida, que tiene sus raíces en el entorno y el área de lo que hoy es Indonesia, independientemente de que antes fuera o no una isla, ¿no? Antes incluso de que llegara el hinduismo desde el continente a la zona de Indonesia, y es un reino, una cultura que se llamaba Reino de Sunda. De hecho es el que da nombre, como decíamos antes, a Sundaland, ¿no? A Sundalandia, ¿no? Reino de Sunda o de Sonda es el que daba nombre a todo ese territorio. Y es una cultura pues que obviamente se remonta, ya digo, incluso a antes de que llegara el hinduismo, pero claro, estamos hablando de fechas que todavía no conocemos, porque prácticamente es un tema que está por conocerse. De hecho, el reino de Sunda o los sundaneses se mantienen hasta que llegan los colonos, ¿no? A aquella zona, pero probablemente si nos retraemos hacia atrás estaríamos ante una prehistoria de una cultura de la cual yo por lo menos, no digo que no haya especialistas, que a lo mejor los hay y no los conozco porque yo no puedo saberlo absolutamente todo, pero tendrían que tener pues eso, una serie de creencias, una serie de divinidades que yo creo que todavía están por descubrirse, ya digo, antes incluso, o a lo mejor relacionadas con la llegada del hinduismo. Y Tito, ahora sí que sí, para terminar o casi para terminar, hemos dado muchos datos, hemos comentado muchas cuestiones de un yacimiento que todavía tiene mucho que contarnos por delante, pero casi en titulares y por resumir un poco todo esto que hemos contado, ¿cuál sería tu opinión, la opinión de un arqueólogo de lo que supone Gunung Padang a día de hoy para el mundo de la arqueología? Mi opinión, generalmente se suele decir que los árboles no te impidan ver el bosque. Yo creo que en este caso, por culpa de la fama que le ha dado Graham Hancock, es al contrario, ¿vale? No impidas que el bosque que te están contando te impidan conocer los árboles, ¿vale? Porque a lo mejor conocer el bosque no tiene sentido y acercarse con un botánico a que te explique la propia naturaleza única de estos árboles es mucho más interesante. En ciencia hay que empezar de abajo para arriba. Y a mí me parece, hombre, obviamente no digo que en Indonesia no estén dando palmas con las orejas a nivel turístico, porque obviamente esto les ha situado en un mapa, aunque sea el mapa de los lugares esotéricos, pero claro, más allá de eso, es una pena el daño, ¿no?, que determinados mensajes como el que lanza Graham Hancock puede hacer a este tipo de yacimientos, porque es muy probable que se produzca una explotación turística anterior a una investigación histórica, ¿no? Y obviamente eso puede ser muy, muy peligroso porque puede afectar, ¿no? Entonces yo creo que no debemos dejarnos llevar por la emoción y perder la oportunidad de que este y otros yacimientos pues sean el inicio de una nueva rama de conocimiento, no sé si habría que llamarla indonesiología, ¿no?, o prehistoria de Indonesia, que obviamente tendría muchísimos misterios todavía que aportar y que desvelar sin necesidad de inventárselos. Pues mira, para terminar, y antes de pedirte más información sobre tus redes sociales y sobre los viajes, aunque te tengo aquí, voy a citarte algo que tú comentabas en esa charla y que me parece muy interesante, ¿no? Para empezar, algo que ya has dejado caer, ¿no? Que el hecho de querer demostrar la existencia de una civilización tan antigua o incluso olvidada por la humanidad, como pretende Hancock y otros de su línea, es un sesgo de confirmación que desde luego en arqueología y en la investigación académica no se utiliza, y sobre todo que, como suele pasar ya no solo en Gunung Padang sino en tantos otros lugares, hay misterio, porque lo hay, pero desde luego probablemente no el que ellos dicen o el que ellos nos señalan. Y precisamente yo creo que para conocer esos misterios reales que suponen un desafío para la arqueología, pues oye, el que quiera tiene la oportunidad de irse a ver Gunung Padang contigo. Sí, sin duda, y además a verlo bien, ¿no? A verlo con fundamento. A mí me hace mucha gracia
porque claro, cuando tratan de defender estas teorías, hablan de los arqueólogos y siempre dicen, pues como que los arqueólogos no queremos aceptar la evidencia, o que somos de mente cerrada, y yo no me imagino, o sea, me da pena que a mí, el señor Hancock, me imagine a mí en mi casa y que alguien me llama y me diga, oiga, hemos descubierto un yacimiento que puede revolucionarlo todo, y que yo diga, uy, quita, que a mí, yo no voy, yo no quiero saber nada de esto que puede revolucionar el mundo, no cuentes conmigo, porque yo prefiero quedarme al margen. A ver, los arqueólogos somos los primeros que estaríamos interesados en aportar ese tipo de conocimiento, ¿no? En hacer avanzar ese tipo de conocimiento. Bueno, pues obviamente yo lo hago, sí, lo hago en la universidad cuando doy las clases que me corresponden, pero me divierte mucho más hacerlo in situ, viajando con personas interesadas en conocer esa perspectiva. Y este año 2025, obviamente, no solamente por este tema de Graham Hancock y de Gunung Padang, porque yo tenía Indonesia en mente desde hace mucho tiempo, desde el punto de vista de la historia de las religiones, que es mi especialidad, pero ya que hemos organizado esta expedición, yo he removido cielo y tierra, porque no es fácil a día de hoy todavía llegar a Gunung Padang, ¿no? La zona en Indonesia, en la isla de Java, la zona central de Galuh, y luego la de la derecha, la provincia de Mataram, que es donde están los volcanes, son mucho más accesibles. Sí es verdad que en la zona de Sonda, que precisamente se llama así, que es donde está la capital, la zona norte se maneja un poco más, pero en este caso para ir a Gunung Padang tendríamos que viajar al sur. Y lo hemos conseguido, lo hemos podido incluir en la expedición y ya digo, en el mes de junio nos marchamos a Indonesia, y una de las primeras visitas, porque yo quiero empezar desde el principio, que es la prehistoria de Indonesia, será Gunung Padang, y a ser posible también Lebak Sideduk, que es la otra pirámide. Pues el que quiera saber mucho más, ya no solo sobre tus viajes, sino sobre toda la actividad de divulgación que llevas a cabo, pueden buscarte en Instagram como Tito Vivas, todo junto, en TikTok como tiktok.vivas, y en tu canal de YouTube, Tito Vivas, Sociedad Histórica. Rápidamente, Tito, creo que en apenas unos días tienes una charla pendiente precisamente en Barcelona, en el espacio de Pangea. Sí, el día 6 de marzo vamos a tratar un tema que ha salido hace muy poquito a todos los medios de comunicación, y desde que salió el pasado día 19, pues a mí me ha hecho que la oreja me arda de tanta llamada y de tanto WhatsApp y demás, y bueno, pues he decidido organizar esta charla, aprovechar y centrar esta charla para explicarlo, que es el descubrimiento, ¿no?, de la tumba del faraón Tutmosis II en Egipto. Bueno, pues estaremos el día 6 en Barcelona. Quien no pueda estar presencialmente en Barcelona, quien pueda, maravilloso, porque es gratuito y así nos vemos. Quien no, lo podrá ver online en streaming como siempre, o luego en mi canal de YouTube. Pero estaremos el día 6 a las 7 de la tarde en Barcelona hablando de ese descubrimiento de la tumba de Tutmosis II y qué es esa tumba, porque también tiene mucha tela que cortar. Mucha tela que cortar, y mira que tenía pendiente preguntarte por ella, pero se nos agotó el tiempo precisamente hablando y desgranando todo lo que tiene que ver con Gunung Padang, así que lo que hago es jugar un poco la carta tramposa, y aunque obviamente tu especialidad y tu pasión es todo lo que tiene que ver con Egipto, ya nos has demostrado de sobra que no, quiero decir que vas mucho más allá, ¿no? Y que tus intereses precisamente y tus conocimientos van mucho más allá de Egipto, pero como digo, te juego la trampa. Y a lo mejor hay que ir pensando en un programa precisamente sobre actualidad de Egipto, que siempre genera también mucho interés. Así que como no te he podido preguntar, insisto, te juego la trampa y en unas semanas te invito a que te vengas a hablar de esa actualidad del país de los faraones. Vale, pues te paso la tarjeta de mi representante. Tito Vivas, como siempre, una maravilla charlar contigo y que nos expliques estos a veces pretendidos enigmas de la historia para presentarnos los misterios reales que hay detrás de muchos de ellos. Así que, como siempre, muchísimas gracias, de verdad. Nada, un placer, como siempre, y lástima que se acabe, pero bueno, que pase Amaral, que me encanta siempre acabar con Amaral. Un fuerte abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima.